Ya tenía rato que yo quería hablar sobre este tema, acerca de lo que son las creencias. Y ahorita que el mundo se está volviendo loco, que todas las catástrofes posibles, habidas y por haber, están sucediendo en nuestra contemporaneidad, qué mejor para hablar acerca de las creencias religiosas, de las creencias que se basan como en las supersticiones, de las creencias que se basan en la conspiranoia, de todo ese tipo de creencias que de repente algunas se contradicen contra otro tipo de creencias y tal, pero al final del día, creencias. Y creo que, insisto, este es un buen momento como para hablar acerca del tema. Vamos con el video. Hay de todo tipo. En la introducción ya les dije como dos o tres por ahí, ya no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo, fue hace años. Y el Homo sapiens seguía dentro de las cavernas. Que justamente dentro de ahí también habían creencias. Bueno, no sé si esto como tal era una creencia, pero bueno, me refería al mito de la caverna o a la, aquí lo puse, la alegoría de la caverna de Platón, en la que la gente que está dentro de la caverna ve unas sombras por afuera y entonces una cosa es lo que las sombras proyectan hacia adentro, que es lo que te hace creer que estás viendo afuera, y otra cosa es la realidad que existe pues afuera como tal, ¿verdad? ¿Qué es lo que proyecta esas sombras? ¿Qué cosa es lo que está allá afuera? Es eso. Mientras no sepas la realidad, pues todo lo que va a llegar a tu mente, a tu existencia, a tu conciencia, van a ser solamente creencias. Y bueno, vamos a arrancar con algo que ha acompañado a la humanidad desde siempre, la religión. A ver, no es secreto para nadie que yo siempre he creído que el ser humano podría estar mejor si la religión nunca hubiera existido. Aunque esto es muy debatible, no necesariamente por los religiosos, porque sabemos que los religiosos ya tienen un sesgo, ¿verdad? Como tal. Y tampoco por los ateos, porque en la actualidad también el pensamiento ateo se ha vuelto una contraparte como tal de lo que es la religión. Es decir, no buscan como tal la verdad, sino estar en contra de lo que es la religión. A ver, hay matices por todos lados, no todos los religiosos son acérrimos religiosos cerrados, ni todos los ateos son acérrimos pensadores liberales que están en contra de la religión, ¿verdad? No, hay varios matices dentro de las creencias de este tipo. La religión parte desde la necesidad de creer en algo, de creer que hay algo más allá que nos controla o que nos guía o que nos puede ayudar en determinado momento a conocer la respuesta sobre todo aquello que no conocemos, ¿no? Que es una tipo de paradoja en sí misma, pero bueno, al final del día es eso, ¿no? El hombre tiene la necesidad de que haya algo más allá que explica todas aquellas cosas que desde su conocimiento o desde su reducida cosmovisión no puede explicar. Con el tiempo nace el método científico y muchas de esas creencias terminan explicándose, ¿verdad? Ya no desde la religión, pero sí desde la comprobación científica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con todas las personas que se quedan en la religión? Bueno, para algunas personas es más fácil entender las cosas desde un origen, digamos, más terrenal, que meterse en todo este proceso de poder comprobar lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, ¿por qué yo decía que creo yo que el humano estaría mejor sin la religión desde que existió? Porque entonces el humano atendería a lo que realmente es y no a lo que cree. Y entonces muchas de las cosas que cree están basadas en la, digamos, percepción de un solo humano, o sea, de una sola persona, de aquella persona que te dijo tienes que creer en esto y estas son las reglas para creer en esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sin cuestionar lo que este ser humano te estaba diciendo, ese pensamiento se vuelve peligroso en las masas y entonces terminas reprimiendo al que es diferente, al que no piensa como tú, al que de alguna manera no ora, no le reza, no ofrece algún tipo de reverencia ante lo que tú crees y entonces se crean consecuencias para esto. ¿Qué son esas consecuencias? Bueno, pues ya lo saben, lo que pasó el oscurantismo, lo que sucedió en la Edad Media, cuando desollaban a todas las personas que no pertenecían a la misma religión, todas estas torturas, el prejuicio en sí, aunque no llegue a un acto físico, también el prejuicio viene mucho desde las creencias del de si no crees como yo creo, entonces estás en mi contra. Ya dejemos de fuera el hecho de que pienses que eres un pen, ya saben qué, por no creer en lo que yo creo. Así son los extremos, por eso les digo, los cristianos y los ateos. No todos, no en todas sus coloraturas, no en todas sus existencias, no en todas sus paquetitos en los que vienen envueltos, pero sí lo suficientes como para que se cree una especie de, digamos, generalización. Ahora,
En algún momento de mi existencia yo opté justamente por el agnosticismo, que es lo que practico el día de hoy, digamos. No sé si decirlo así es lo correcto, pero el día de hoy yo me considero como una persona agnóstica. No puedo negar como tal las cosas mientras no existe una manera científica de negarlas, pero tampoco las puedo afirmar como tal, ¿no? Es un poquito la parte en la que te vas por la razón hasta donde el método científico te indique. Ahora, como les digo, esto se trata de creencias y a mí honestamente me gusta creer que existe, quizás no este Dios que plantean las religiones, que es homocentrista, pero sí en esta creencia de que hay algo más allá que hace que las cosas sucedan. No sé si tiene una forma o no, no sé si tiene algún tipo de representación biológica, orgánica o no, pero me gusta creer en eso. Y mientras no haya algo que lo refute al 100%, pues podemos creer en ello. Creo que lo importante aquí es sentar la base de qué es eso, una creencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos manera de confirmarlo. Ahora, la parte contraproducente de la idea de que el humano estaría mejor sin las creencias es que justamente gran parte de las creencias religiosas vienen de la mano de que moderan el carácter, las acciones y muchas veces incluso las emociones, o al menos tratan de los seres humanos, ¿no? Entonces justamente las reglas que te dicen que si te portas de cierta manera va a haber cierto tipo de castigo, pues les digo, regula un poco al ser humano. Pero al final del día la idea es un poquito como enjaular al león, ¿no? O sea, está tanto tiempo enjaulado que cuando le abren la puerta, pues no sabe qué hacer con tanta libertad. Es un poco, les digo, un arma de dos filos. O sea, por un lado, la religión ha moderado el comportamiento del ser humano, pero por otro lado, tiene las herramientas para controlar al ser humano como a un particular o a unos particulares se les antoja. Pero al final del día creo yo que si ponemos todas las cosas buenas que te pueda aportar la religión, no buenas, o sea, buenas objetivamente, que no sé si encuentro muchas de esas, pero si les pones en una balanza las buenas contra las malas, que esas sí hay muchísimas y hay manera de comprobarlas, creo que las malas ganan. Por eso, desde mi cosmovisión, la religión no debería de existir más. Creo que deberíamos apostarle un poquito más a la psicología, o sea, tratar a las personas sin sesgarnos porque si son buenas o malas, sino para entender cómo funcionan y de alguna manera regularlas desde el entendimiento propio de que lo que hacen no es correcto, no está bien o afecta a terceros, antes que amenazarlos con que existe un castigo eterno o una cosa así, que eso sí no se puede comprobar, al menos hasta el día de hoy, de manera fehaciente, más allá de las creencias. Bueno, dentro de las creencias existen lo que son las supersticiones. ¿Qué es una superstición? Pues básicamente creer en algo sin tener un sustento. O sea, creer que algo va a pasar si haces algo. No sé, si haces cierta acción, te va a pasar cierta cosa, aunque, insisto, sin ningún sustento como tal. Y dentro de las supersticiones, ¿cuáles son las supersticiones más recurrentes o aquellas que más conocen las personas? Al menos según Google, porque Google nos da muchas respuestas. Pero según Google hay 3 supersticiones, al menos dentro del lado de la negativa, que son las que más cree la gente. La primera es romper un espejo, que un espejo si lo rompes te trae 7 años de mala suerte. Según Papi Google, nos dice que romper un espejo se cree que trae 7 años de mala suerte porque es el reflejo que mostraba tu alma. O sea, vamos un poquito de la parte de la religión, ¿no? La religión es la que dice que existe un alma, por lo tanto, de ahí agarramos este tipo de pensamiento y lo convertimos en una superstición. La segunda es pasar por debajo de una escalera. ¿Por qué? Porque se considera de mala suerte asociado a la forma del triángulo sagrado que se rompe al cruzarlo. Les repito, seguimos partiendo de lo que son las creencias religiosas, de lo sagrado y todos estos rollos. Y la tercera, el gato negro. Cruzarse con uno se asocia al infortunio y a la mala racha. Creo que esto también tenía que ver un poquito como con la brujería, ¿no? Y el hecho de que las brujas agarraban a los gatos para hacer cosas y, ¿saben? Todo un embrollo que se creó la gente dentro de su consciente colectivo consciente en el que se imaginan muchas cosas y terminan afectando a terceros, en este caso los gatitos. O sea, ¿qué culpa tienen los gatitos? Y justamente pasa un fenómeno bien curioso, que es todos los viernes 13, que es otro tipo de superstición, y que martes no te cases ni te embarques y todas estas cosas.
La mayoría tienen un nacimiento dentro de la creencia mágica religiosa, o sea, todas parten de alguna manera u otra desde allí. Y es muy curioso, ¿no? O sea, desde hace muchísimos años el pensamiento religioso que ha estado moderando la manera en la que el ser humano se desarrolla, nos llevan justamente a creer en cosas como estas, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de la buena suerte, porque también habían supersticiones de buena suerte, ¿como qué? Como tocar madera. No dice de dónde sale, pero pues al mismo tiempo eso es lo que pasa, ¿no? Al menos aquí la que aplicamos es de que cuando dos personas dicen algo al mismo tiempo, tocan madera, ¿no? Para que de alguna manera algún tipo de maldición no caiga sobre ellos. ¿Cuál otra? Cruzar los dedos o hacer changuitos aquí en México, que es mucho utilizado para tener la buena suerte. El trébol de 4 hojas. ¿Alguna vez han encontrado un trébol de 4 hojas? Se me hace bien interesante de dónde habrá salido esta superstición. Igual después hacemos un video de solamente supersticiones malas o buenas, ¿no? Para no mencionarlas nada más por encimita como por acá. Aquí dice que hallar un trébol de 4 hojas no es una señal directa de fortuna inesperada. No, espérate, al revés. Hallar uno es una señal directa de fortuna inesperada. Supongo que porque de alguna manera, como hay tan poquitos, el hecho de que te encuentras uno entre tantos millones de tréboles de 3 hojas es ya un indicio de que, güey, te va a ir bien, ¿no? Supongo que por ahí ha de salir. Después los investigo un poquito más a fondo y les digo, hacemos un video de esto, vemos, ¿no? Y ahora, si nos vamos a las creencias que no son directamente relacionadas con la religión, vamos a apartarnos un poquito de ahí, de esa toxicidad que nos genera el andar creyendo en cosas de ese tipo, y nos vamos a las creencias más contemporáneas y un poquito más, pues no sé si decir más peligrosas, porque al final del día termina siendo lo mismo. Una creencia fundada en nada que lleva a la acción, a las personas que creen en eso, termina siendo algo negativo. Casi siempre es así, casi siempre. Y dentro de estas creencias tenemos a la conspiranoia, la conspiración, a las ¿cómo se dice? A la paranoia que lleva después de que la gente empieza a creer en algo. En particular, ¿por qué decidí hacer este video? Ya vamos a más de la mitad de lo que va a ser el video y apenas les voy a decir por qué. Bueno, X. Últimamente les decía, hay tantas catástrofes, o sea, han estado viendo tantos terremotos, en particular terremotos en todo lo que viene siendo el mundo, ¿verdad? Porque pues no tenemos otro, nomás este y nos lo estamos cargando a la verga. Pero han habido tantos, tantos y tan constantes que me vino a la mente una teoría conspiranoica particular, que es el proyecto HARP. ¿Ustedes han oído hablar del proyecto HARP? Ahorita les digo lo que nos encontramos de nuevo en Papi Google, en palabras sencillas. El proyecto HARP, o Programa de Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, es una instalación científica ubicada en Alaska que estudia las propiedades y el comportamiento de la ionosfera. Utiliza ondas de radio para calentar de forma leve y temporal una pequeña zona de esta capa atmosférica con fines de investigación en telecomunicaciones. O al menos oficialmente eso es lo que se dice que es el proyecto HARP. Pero les dije, esto se trata de creencias, esto se trata de andar dejando volar la imaginación, de imaginarnos mamadas. Y ahorita, como les decía, ¿por qué se me vino a la cabeza lo del proyecto HARP ahorita que están habiendo todas estas cosas? Porque dentro de la conspiranoia, las personas que creen que el proyecto HARP no es solamente esto que les acabo de decir, hablan acerca de que este proyecto está hecho para controlar el clima, las catástrofes naturales, las catástrofes ambientales y dentro de esto, los terremotos. A ver, yo no sé hasta qué punto las creencias nos han llevado digamos que aterrizar nuestro pensamiento en que existe algún tipo de tecnología capaz de controlar los movimientos telúricos. Pero me he puesto a pensar, no sé, dentro de esta maquiavélica manera de pensar, que esto, imagínense que esto pudiera ser posible. A ver, no estoy diciendo que yo crea que lo sea, no estoy diciendo, todavía no. Creo que me faltan como que existan más coincidencias, porque hasta ahorita son coincidencias, sabemos cómo se mueven las placas tectónicas, ¿verdad? Y por lo que sabemos pueden haber terremotos en cualquier momento y hasta el momento del día de hoy no hay manera de determinar cuándo van a ser, en dónde van a ser y de qué magnitud van a ser, ¿verdad? Pero imagínense que esto fuera real. Imagínense que de verdad esta teoría conspiranoica en la que un gobierno es capaz de controlar las placas tectónicas y los movimientos telúricos como para inclusive localizarlos en ciertos puntos. Imagínense que existiera este tipo de control sobre el mundo.
lo peligroso que sería. A ver, yo para consolarme de alguna manera pensando en este tipo de cosas, en este tipo de poder que pueda tener algún ser humano o un grupo de seres humanos, digamos que me consuelo pensando que nosotros somos como un granito de arena, o menos que eso, mucho menos que eso, una partícula de polvo en la existencia humana a escala global, a escala universal. Y que lo que nos pase a nosotros, por mucho que a nosotros nos duela, que a nosotros nos pueda, que a nosotros nos pueda hacer daño, a escala universal, a escala de la propia existencia humana, somos nada, ¿no? Pero aún así somos humanos y sentimos y nos da miedo y lloramos y nos preocupamos y nos genera estrés y nos genera ansiedad que pasen este tipo de cosas. Entonces, imagínense que algo o alguien tuviera el poder a gran escala de poder hacer terremotos. Se me hace la cosa más horrible del universo. Se me hace una cosa bien espantosa. Que a escala universal, yo lo sé, somos polvo, no pasa nada. Pero nuestros sentimientos, nuestras emociones son tan grandes como las sentamos. Eso es cierto. Ay, miren, me saqué una frase bonita, poética, filosófica. Ahí la voy a poner, hasta con música así como que clásica para que suene bonito, ¿verdad? Pero sí, este tipo de creencias son bien peligrosas y en cuestión de conspiranoia hay muchas teorías conspiranoicas de las que podemos hablar. Chance y después hacemos también un video de eso, pero ya de eso hay muchísimos videos en la red. Ahora, les estaba diciendo a escala universal y lo que sentimos y tal con respecto a las almas, al sentir más allá del conocimiento humano, más allá de la conciencia que tenemos, que nos dice que nuestro cerebro es lo único que guarda la conciencia y que una vez que nos morimos se acaba todo. Esa idea es un poquito desoladora hasta cierto punto. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a creer que existe un alma? Una vez que nos morimos, una vez que dejamos este cuerpo orgánico, es que nuestro cuerpo se llena de gusanos, se pudre y sirve como abono para la tierra. ¿Existe algo más allá de eso? ¿Existe un paraíso? ¿Existe algo comparable? A ver, no lo voy a decir desde el punto de vista religioso, no esto en particular, porque si nos vamos a poner a hablar desde el punto de vista religioso, nos vamos a meter en una de contradicciones para todos lados, porque la religión se contradice a sí misma, la religión es una paradoja en sí misma. Pero ¿y si existe algo más allá? Es decir, si hablamos de que nuestra conciencia en algún punto después de que abandona nuestro cuerpo, no hablemos de las almas, o bueno, digámosle almas, espíritu, nuestra conciencia abandona nuestro cuerpo, ¿hacia dónde se va? ¿Realmente qué es lo que pasa después? Les digo, si no existe nada de eso, pues nos apagamos y ya. Pero ¿qué pasa una vez que el ser humano, como ente físico, como ente orgánico, se desaparece del mundo? ¿Qué es lo que sucede después? Para esto hay dos vertientes que se creen mucho. Una de ellas es el irte al paraíso. Pero para irte al paraíso, según también las mismas religiones lo dicen, ¿no? O sea, para poder llegar al paraíso lo que tienes que hacer es ser una buena persona, seguir todas las reglas que te ha marcado Diosito, como tal, la religión, pero ellos le dicen Diosito, o sea, porque ningún religioso va a admitir en algún momento que está manipulado. Pero justamente tienes que seguir todas estas reglas. Y si sigues todas estas reglas, alabas al poder divino y eres una buena persona y cumples con todas aquellas cosas buenas o lo que catalogamos como bueno que tienes que hacer, te mueres y tu alma, tu espíritu se va a un paraíso. ¿Que es el paraíso? Un lugar muy padre en el que toda la gente llega y es feliz, en el que ya no hay dolencias, en el que no hay enfermedades, en el que no hay conflictos, en el que básicamente hay angelitos tocando el arpa todo el día, en el que la gente vive en plenitud. O bueno, no sé si decir vive porque pues ya no estás vivo, ¿verdad? Ya te morites. Entonces, en ese lugar vives toda tu eternidad y ya no hay nada más. Fin. Esa idea me suena muy aburrida, por decirlo menos. Dentro de esta de que te vas al paraíso, bueno, también si eres una mala persona, que nunca alabó a Dios, que nunca hizo cosas buenas, que siempre anduvo portándose mal y haciendo desmadres por todos lados, pues te vas al infierno y es exactamente lo mismo que en el paraíso, pero en el polo opuesto, ¿no? Sufriendo, llorando y plañiendo todo el tiempo. Plañidas. Pero existe una alternativa. Del otro lado de las creencias, la que se me hace más interesante y creo que es la que de alguna manera nos puede ayudar como que pues no sé, a mejorar como humanos, como esencia, no como humanos físicos, sino como esencia. Creo que esa idea me parece más padre, más interesante y hasta al mismo tiempo un poquito más esperanzadora, ¿no? Que es la de la reencarnación. Seguimos dentro del mundo de las creencias. A ver, ¿qué es la reencarnación? Básicamente tu cuerpo orgánico deja de funcionar, tu cuerpo orgánico se muere, tu tiempo de vida dentro de ese cuerpo humano en esta contemporaneidad se acaba y lo que tenemos
adentro, no me refiero a tus órganos, no me refiero a tu hígado, a tu pulmón, no me refiero a tu garganta, la garganta está afuera, ¿verdad? Bueno, a tu diafragma, ese sí está adentro, no me refiero a eso, me refiero a tu espíritu, a tu alma, a tu conciencia, incluso podríamos decirlo en este caso, sí. Busca la manera de volver a vivir una experiencia física. No necesariamente en la Tierra, no necesariamente en este plano como tal, tu parte etérea vuelve a buscar otra parte orgánica para seguir aprendiendo cosas. Y así una y otra y otra y otra y otra vez hasta que te pules lo suficiente como para ¿qué? Como para alcanzar un siguiente nivel. ¿Cuál es? Pues no lo sabemos. O sea, hay muchas teorías, hay muchas creencias que nos dicen cuál es este siguiente nivel, pero con certeza pues no lo sabemos. Y como les digo, aún la reencarnación pues es una creencia. Se me hace muy curioso que haya muchas como que no evidencias, pero sí digamos testimonios, porque sí, un testimonio es algo que alguien dice, algo que alguien externa desde su experiencia, pero eso no cuenta como una evidencia, porque muchas personas dicen que la reencarnación es cierta y toman estos testimonios como evidencia, pero como tal hay muchas maneras de falsear eso. Para acabar pronto, no es como tal una evidencia, ¿no? Me refiero a estos niños que de repente, ¿no? No sé, en algún momento nace una pequeña criaturita en este mundo y en este mundo. Y como por ahí de los 2, 3 años, cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a expresarse, de repente la mamá, el papá, ven que su cría, que su esbirro, que su retoño empieza a decir cositas curiosas como, ay mamá, me encantaba cuando tú eras mi niña y yo te cobijaba entre mis brazos. Y que la mamá dice, ahora, ¿yo en qué momento le di el LSD a este niño para que empezara a alucinar así? O que de repente van con la familia por primera vez a algún sitio y el niño empieza a decir, ay, voy a ir al baño. Y los papás dicen, ahora que al baño. Pues, ¿y cómo sabes dónde está el baño? Está en tal lado, bajando la escalera a la izquierda, la. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Y es como de, ahora, ¿y este chamaco cómo supo eso si jamás en la vida habíamos estado aquí? Ah, es que cuando yo era grande, cuando yo era piloto, cuando yo era médico, cuando yo vivía por aquí cerquita, venía a este sitio y siempre iba al baño ahí, por eso sé que el baño está ahí, ¿no? Ese tipo de experiencias que platican algunos niños o que hay gente que dice que hay niños que platican este tipo de experiencias son las que hacen creer en la reencarnación. Pero como tal, insisto, les digo, son testimonios, no son creencias. Que a mí me mama creer que esto pueda ser real, puta, me mama. Me encanta creer que esto sea real. Y ya volví a hablar como yucateco. Me encanta creer que esto pueda ser real porque eso me da la pauta a que este momento que estamos viviendo ahorita no es el final del camino. Y que cuando reencarnas, puedes reencarnar en otro hombre, en otra mujer, bueno, en un niño, pues todos vamos a reencarnar en niños, ¿no? Si es que esto es real. Pero que inclusive puedes reencarnar, por ejemplo, en un perro. En algún momento le decía a una amiguirri que sobre la reencarnación, que sí podías reencarnar en un perro. Y ella me decía, yo creo que no, porque al final del día el propósito de reencarnar es reencarnar en algo, digamos, que corresponda a tu conocimiento, ¿no? A tu evolución. Pero yo decía, bueno, si te das cuenta, hay muchas personas en el mundo, por poner un ejemplo, ¿no? Que hasta el día de hoy no saben amar libremente, ¿no? No saben amar incondicionalmente. Y si te mueres y tú dices que vas a reencarnar en un ser superior, pues tendrías que reencarnar en un ser que aprendió a amar, ¿no? Pero si te mueres y jamás aprendiste a amar realmente desde la libertad, pues se me hace lógico hasta cierto punto, dentro de esta cosmovisión, síganme el pedo, no se pongan intensos. Se me hace cierto lógico hasta cierto punto que puedas reencarnar en un perrito, que son los animalitos que saben amar de una manera como tan libre, ¿no? Que son como unos angelitos con 4 patitas que saben quererte sin condiciones. Bueno, estamos hablando desde la romantización de la idea, ¿no? Sabemos que los perritos te quieren y te siguen porque tú eres quien les da de comer, quien los cuida y pues de alguna manera eso reciben a cambio, ¿no? Pero les digo, síganme el pedo, estoy hablando desde este mundo extraordinario en el que la reencarnación es real y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, en este juego del que estamos hablando, pues sí podrías reencarnar en un perrito, ¿no? Para que puedas aprender la experiencia de lo que es amar desinteresadamente. Entonces, se me hace muy padre la idea de la reencarnación, ¿no? Y que justamente eso te dé la libertad, la pauta como ser no corpóreo, o sea, como alma, como espíritu, de poder evolucionar.
de poder evolucionar, porque en una vida no vamos a aprender todo lo que se supone deberíamos de aprender. Por eso necesitaremos reencarnar muchísimas veces y vivir demasiadas vidas. Ya este video se me está haciendo muy largo, lo vamos a dejar hasta acá. Probablemente haga otro en el que pudiéramos ahondar en estos temas, o en el que a lo mejor hablemos de cosas como lo que hay más allá, como los viajes astrales, como a lo mejor las posesiones, ya sabes, un espíritu que se mete dentro de otro cuerpo y lo posesa. No sé, ese tipo de cosas se me hacen bien interesantes. Pudiéramos hacerlo así. ¿Ustedes en qué creen? ¿Ustedes creen en estas supersticiones? ¿Ustedes tienen alguna idea conspiranoica en la que crean fervientemente que es cierta, que es real y que se puede inclusive comprobar de cierta forma? No estamos hablando de los terraplanistas, ¿verdad? Eso no se puede comprobar de ninguna manera, aunque ellos crean que sí. Hay creencias de todo tipo. Por eso les digo, ¿ustedes en qué creen? ¿Les gustó este video? ¿Les gusta este tipo de videos? Igual si llegaron hasta este punto, les digo, ustedes me pueden mandar a este correo electrónico sus experiencias, ahorita que estamos hablando de la conspiranoide y todas estas cosas, sus experiencias para narrarlas en un video próximo, sus inquietudes, alguna anécdota que hayan vivido, alguna noticia que quieran que tratemos, algo acerca de lo que está pasando en la actualidad que quieran que abordemos, mándenmelo a este correo electrónico y con gusto lo analizamos, vemos cómo lo podemos acomodar en algún video y hablamos de ello sin problema. Si es algún tipo de chismecillo o algo así que quieran que sea privado, nada más me ponen ahí en el video que sea privado, que no se diga su nombre, pues. Y ya, por el momento esto es lo que quería platicar con ustedes. Nos vemos la próxima vez que tenga algo que contarles. Bye.